Bien, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez Presenta. Bueno, el tema de Venezuela es un tema que debe analizarse porque Venezuela es, junto con Haití, la preocupación más elevada que América Latina siempre tiene. Haití por el tema vulnerable y el tema de Venezuela que se ha convertido en una situación muy peligrosa. Ustedes saben que más de 2 millones de venezolanos ha salido de Venezuela por la situación política y la crisis que ha venido teniendo Venezuela en los últimos tiempos. Sucede que el presidente Nicolás Maduro, él se juramentó el día 10 de enero, pero la Asamblea de Venezuela, el Congreso de Venezuela, constitucionalmente a quien le toca juramentar el presidente de Venezuela. Entonces, Nicolás Maduro se juramentó frente al Supremo de Venezuela. Y el Supremo de Venezuela, que constitucionalmente no es el que tiene que juramentar el presidente, le tomó juramento y luego el presidente fue a una invitación donde él invitó a las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas, que es lo que está sustentando a Nicolás Maduro, le dieran un apoyo contundente a la gestión de Nicolás Maduro. Y entonces se procedieron a esos dos eventos, posteriormente de la asistencia de muy pocos mandatarios, a excepción de 5 o 4 que fueron, especialmente Daniel Ortega, el caso del presidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente Díaz-Canel de Cuba. La asistencia de mandatarios fue muy escasa. De altura, ahí estuvo el canciller, creo que estuvo el canciller de Erdogan, que es Turquía, pero fue baja la participación de representación, digamos, internacional que reconocen el régimen de Maduro. El gobierno de Estados Unidos y el acuerdo, los países de Lima le retiraron el apoyo, básicamente no lo reconocen, y el Parlamento Europeo también lo hizo igual. Igual lo hizo la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, le retiró y dijo que no reconocía al gobierno de Nicolás Maduro. Eso trajo como escenario que Juan de Guido, que es un joven venezolano y que es el presidente de la Asamblea, Guaidó se llama, Guaidó, él se reconociera como presidente de Venezuela en el sentido de que se generaba un vacío porque Maduro no se juramentó en el Congreso. Entonces él llamaba a que el mundo le reconociera como presidente interino de Venezuela. Obviamente que eso provoca división a lo interno de Venezuela, porque él estaba pidiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas y eso tiene un impacto. Vinieron las declaraciones, el presidente Nicolás Maduro dijo que eso era un juego de niños, de muchachos, pero una de las autoridades venezolanas le escribió en un Twitter diciendo que ella le tenía una cerda a Juan y que lo iban a llevar en condición a prisión. Luego entonces vino el apoyo de la OEA, donde el presidente de la OEA, el secretario general, le daba un reconocimiento de reconocer a Juan Guaidó como el único gobierno de Venezuela. Rusia, que está apoyando a Venezuela, hizo una protesta de que no se dividiera más Venezuela, pero en el día de hoy pasó algo trepitoso y es que el SABIN, que es un cuerpo de la milicia bolivariana, llevó en condiciones de prisionero, lo atrapó en una carretera al presidente de la Asamblea de Venezuela y eso convirtió en tendencia en las redes, aunque luego después el gobierno desmintió y dijo que había suspendido a todos los militares que participaron en el apresamiento del presidente de la Cámara de Representantes de Venezuela, de la Asamblea de Venezuela. Obviamente que nadie va a creer eso porque ninguna autoridad militar en Venezuela con un régimen socialista como el que ha instaurado Nicolás Maduro va a cometer delitos y va a cometer hechos de esa naturaleza apresando al presidente de la Asamblea de Venezuela sin que antes no tenga una autorización de un jefe militar de rango que a su vez ese pudo haber tenido un mandato de los políticos venezolanos. No es verdad que nadie va a atreverse a cometer semejantes barrabasadas. Y entonces la situación en Venezuela se hace muy vulnerable porque
estos escándalos provocan de algún modo que Nicolás Maduro consiga mucho más adversarios por esa situación que naturalmente provoca división a lo interno de Venezuela y si alguien le supone algún apoyo al presidente venezolano, no se lo reconoce. La República Dominicana, que participó como mediador de Venezuela, no firmó las dos declaraciones, la de Lima y la de la OEA. No está de acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro porque no le reconoce su legitimidad. Recuerden ustedes que el gobierno dominicano hizo una serie de reuniones en el país con la actitud de mediar y no estaba de acuerdo con ese modelo de que se hicieran elecciones unilaterales en Venezuela sin el apoyo de los organismos internacionales y que el pueblo venezolano eligiera sus autoridades electorales para celebrar elecciones limpias y transparentes. Entonces, eso ha sucedido en Venezuela y nosotros esperamos que Venezuela encuentre el camino a un diálogo constructivo que lo lleve a una posición de poder gestionar una democracia tranquila y que participe en todos los sectores, porque una de las grandes debilidades que yo siempre he dicho que para derrotar a Nicolás Maduro será difícil porque la gente se convierte en adversario de Nicolás Maduro y sale de Venezuela. Y si está fuera de Venezuela, entonces no puede ejercer el voto porque sale en condiciones no legales y no le van a reconocer que participe en el proceso electoral. Y si los venezolanos salen y se van, si la clase media venezolana sale de Venezuela, entonces, ¿quién va a luchar y quién va a competir con Nicolás Maduro? Un hombre que tiene el ejército, que tiene todos los armamentos militares modernos, con un pueblo totalmente desarmado, que no tiene condiciones, ni tiene alimentación, ni tiene nada. ¿Quién le va a garantizar una buena participación? ¿Quién le va a garantizar la transparencia? ¿Quién le va a garantizar la tranquilidad de celebrar un proceso democrático con tranquilidad sin que los militares lo perturben? Entonces, mucha gente por eso ha planteado una serie de situaciones y dice, la situación venezolana no se puede solucionar sino con un tema militar, pero los militares están con el gobierno y parece ser que ningún general está dispuesto a correr el riesgo ni a colocar en riesgo su vida. Todos los venezolanos, al parecer, que han conspirado contra el presidente Maduro, que no están de acuerdo con él, lo que han hecho es que han salido de Venezuela y para mí han cometido el peor de los errores porque los venezolanos tienen que quedarse en Venezuela, tienen que echarle el pleito en el seno de Venezuela para poder liberar a Venezuela de Nicolás Maduro, si ellos lo quieren así. De lo contrario, con un apoyo de China y Venezuela, China prestándole dinero por petróleo a futuro a Venezuela, Turquía y Rusia, y ahora algunos países del ALBA como Cuba y los países pequeños de Bolivia y Nicaragua, no creo que así se pueda muchas cosas. Pero de alguna manera América Latina tiene que buscar que Nicolás Maduro reconozca que Venezuela no es de él solo y que necesita ver transparencia en Venezuela, que Venezuela es de todos los venezolanos y que Venezuela necesita hacer un proceso libre y transparente donde la gente donde los venezolanos puedan decidir su futuro. Nosotros vamos a una pausa y en breve retornamos. Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. En breve volvemos.